Mucho antes de la pólvora y el acero, los hombres ya encontraban formas de matarse unos a otros con una inventiva aterradora. El veneno, el fuego, los proyectiles vivos y mecanismos que los ingenieros modernos todavía no se atreven a reproducir hoy en día. 10 ejemplos de lo que la antigüedad estaba dispuesta a hacer para conseguir la victoria. Esta lista reúne 10 tipos de armas y equipamiento de los rincones más diversos del mundo antiguo, desde las estepas del Mar Negro hasta los desiertos de Mesopotamia, cada uno de los cuales rompía a su manera las ideas habituales sobre la guerra de su época. Empecemos por un arma de apariencia engañosamente simple, una flecha común que dejó de serlo en el momento en que el veneno la tocó. Flechas envenenadas escitas. Los arqueros escitas no confiaban solo en su puntería. Antes de cada combate, cada punta de flecha pasaba por un proceso aparte, casi ritual. Mezclaban el veneno de víboras con los cuerpos de las propias serpientes en descomposición, añadían sangre humana y dejaban la mezcla pudrirse durante varias semanas en un recipiente enterrado. Los autores antiguos llamaban a esta mezcla el veneno escita. Plinio el Viejo escribía que los escitas empapaban sus flechas en veneno de serpiente y sangre humana, y Luciano de Samosata confirmaba que las flechas escitas siempre estaban cubiertas de veneno. El guerrero herido con esta mezcla no moría por la herida en sí, sino por la infección de la sangre, que comenzaba casi de inmediato. Incluso un simple rasguño se convertía en una condena a muerte, y los cuidados de campaña resultaban completamente inútiles, porque era imposible cauterizar o limpiar la herida con la rapidez suficiente para detener la propagación del veneno por el cuerpo. Puede que esta costumbre esté en el origen de los mitos antiguos sobre la sangre venenosa de la hidra, que más tarde mató al propio Heracles, ya que los griegos sabían muy bien de qué eran capaces sus vecinos de las estepas. Pero la flecha escita estaba lejos de ser el arma más sofisticada de la antigüedad. Los romanos tomaron otro camino y crearon un mecanismo capaz de atravesar armaduras a cientos de pasos de distancia. El escorpión romano. Mientras unos apostaban por el veneno, otros buscaban una forma de matar a distancia con una precisión inalcanzable para un arco corriente. El escorpión romano consistía en un marco de madera con 2 brazos, tensados con cuerdas retorcidas de tendones o crin de caballo. Una flecha corta de unos 70 centímetros, con punta de hierro, se cargaba en él y atravesaba armaduras hasta 100 metros de distancia. La máquina era manejada por 2 soldados, y su cadencia de disparo alcanzaba 3 a 4 disparos por minuto, lo que permitía llevar a cabo un verdadero fuego de precisión sobre blancos concretos del campo de batalla, y no simplemente lanzar proyectiles al azar contra el enemigo. El historiador Vegesio escribía que los artilleros romanos se entrenaban específicamente en campos de tiro, disparando contra blancos a una distancia de 50 a 70 metros, buscando la máxima precisión antes de que la máquina fuera admitida en combate real. La principal debilidad del escorpión era la humedad, que debilitaba la tensión de las cuerdas y reducía drásticamente el alcance y la precisión del disparo, y la máquina resultaba prácticamente inútil contra grandes máquinas de asedio o formaciones de infantería compactas. Más tarde, los romanos montaron versiones aligeradas del escorpión sobre carros, lo que permitía trasladar el apoyo de fuego junto con las legiones en marcha, sin esperar a que la infantería ocupara posiciones primero. Pero si el escorpión funcionaba a distancia, la siguiente arma obligaba a luchar cuerpo a cuerpo con tal violencia que los romanos se vieron forzados a rediseñar por completo su armadura. El falx dacio. El falx dacio era una larga hoja curva montada sobre un mango a 2 manos, con la que se podían asestar golpes cortantes a través del escudo y la armadura. El cónsul Marco Cornelio Frontón describía cómo el falx dejaba heridas abiertas y arrancaba trozos de carne de los cuerpos de los legionarios, mientras que un brazo levantado sin precaución con el gladio podía ser cortado por el antebrazo de un solo golpe. La respuesta de los romanos fue forzada. Añadieron a la lorica segmentata placas de protección para los hombros, reforzaron el casco por delante, empezaron a usar manoplas metálicas en los brazos y recuperaron las grebas, hacía tiempo olvidadas, para proteger las espinillas. Los guerreros dacios se adaptaron rápido a la nueva armadura. Empezaron a arrancar los escudos de las manos de los legionarios con el falx, rematando a los soldados o cortándoles las piernas por debajo de la protección, donde la armadura seguía sin salvarlos. A pesar de todas las mejoras de la armadura, las legiones romanas solo consiguieron acabar definitivamente con la amenaza del falx durante campañas de conquista completas contra la propia Dacia, que se prolongaron varios años de duras campañas de montaña. Sin embargo, ninguna hoja provocaba un terror tan animal como esta máquina de guerra, que pesaba varias toneladas
y podía aplastar toda una formación. Elefantes de guerra con torres. Los elefantes de guerra aparecieron en los ejércitos de la India y de los reinos herederos de Alejandro Magno, y solían llevar en el lomo una torre con 2 o 3 guerreros que disparaban al enemigo desde arriba. Cartago, en cambio, usaba con más frecuencia elefantes de bosque africanos más pequeños, físicamente incapaces de cargar una torre completa, lo que convierte la imagen habitual del elefante cartaginés con superestructura en gran medida en una exageración posterior. El peligro no venía solo de los elefantes enemigos. Un animal enloquecido por el dolor o el pánico podía pisotear a su propio ejército. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la batalla decisiva de Zama, donde 80 elefantes cartagineses mal adiestrados dieron media vuelta y sembraron el caos en las filas de su propia caballería, incluso antes de que la infantería romana entrara en acción. Por eso el cornaca llevaba un cincel y un mazo. En caso de pánico del elefante, clavaba el cincel en la base del cráneo del animal, provocando una muerte instantánea en el acto. La invención de este sombrío dispositivo de seguridad se atribuye a Asdrúbal, el hermano menor de Aníbal, que sin duda entendía que un elefante propio en pánico era más peligroso que un elefante enemigo. Antes de Aníbal, los romanos no conocían en absoluto a estos animales, y al enfrentarse a ellos por primera vez en la guerra contra el rey Pirro, en un primer momento, desconcertados, los llamaron bueyes lucanos, sin encontrar una comparación más clara para una criatura de semejante tamaño. Los indios y los persas tomaron otro camino. En lugar de un ariete vivo, lanzaron al campo de batalla carros convertidos en picadoras sobre ruedas. Carros conoces persas. La idea de los carros conoces fue aplicada por primera vez por los asirios, que fijaban largas cuchillas en los cubos de las ruedas, y los persas la llevaron al extremo añadiendo también una punta en la lanza del timón para el ataque frontal contra la infantería pesada. El general griego Jenofonte, que vio personalmente estos carros en combate, describía cómo las hoces se fijaban en los ejes, inclinadas hacia el suelo, para cortar en pedazos todo lo que se encontraba a su paso, y la idea de los persas era clavarse a toda velocidad en las filas enemigas y partirlas. En circunstancias favorables, el carro conseguía efectivamente romper cualquier línea de defensa, pero en la batalla decisiva de Gaugamela, el plan del rey persa Darío fracasó. Los macedonios se apartaban ante los carros, dejándolos pasar hacia la retaguardia, acosaban a los conductores con jabalinas y hacían ruido para asustar a los caballos. Esta arma, que exigía un terreno perfectamente plano y despejado, además de una coordinación impecable entre conductores y tropas de apoyo, resultó demasiado caprichosa frente a una infantería disciplinada. Más tarde, carros similares, ya perfeccionados, fueron adoptados por los generales herederos de Alejandro Magno, que los hicieron más maniobrables y capaces de atacar incluso las largas picas de infantería de la falange macedonia. No todas las armas de la antigüedad golpeaban al azar. Algunos proyectiles estaban pensados para un único objetivo, y llevaban incluso un mensaje personal para él. Balas de plomo para honda. Los honderos del periodo helenístico usaban proyectiles de plomo con forma de almendra o de limón, que un combatiente experimentado podía lanzar a más de 300 metros, mientras que la mayoría de los enfrentamientos se libraban a una distancia mucho más corta. En estas balas solía grabarse el nombre de un comandante, el de una unidad, o símbolos mágicos como un escorpión o un rayo, para dar al proyectil una fuerza adicional. Pero durante unas excavaciones en la antigua ciudad de Hipos, junto al lago de Tiberíades, arqueólogos israelíes encontraron una bala del siglo II antes de nuestra era, con una palabra griega de 5 letras que significa aproximadamente «toma tu lección» o «aprende esto». Al parecer, el hondero no solo envió al enemigo un proyectil mortal, sino también un mensaje muy personal, un rarísimo caso de humor individual conservado a través de 2000 años. Estos proyectiles se fundían en plomo precisamente por su densidad. Un trozo de plomo del mismo tamaño que un proyectil de arcilla o de piedra era mucho más pesado, y por tanto volaba más lejos y con más precisión con el mismo esfuerzo del hondero. Sin embargo, las soluciones más ingeniosas de la antigüedad no nacieron en tierra, sino en el agua, donde los romanos tuvieron que convertir las batallas navales en combates terrestres. El Corvus Romano. Al comienzo de la primera guerra púnica, los romanos eran legionarios experimentados, pero marineros pésimos, y perdían con regularidad las batallas navales frente a Cartago, cuya flota había dominado durante siglos el Mediterráneo occidental. La solución resultó extremadamente simple: una pasarela abatible de poco más de 1 metro de ancho y unos 11 metros de largo, con una púa en el extremo, a la que llamaron el Cuervo.
Cuando un barco enemigo se acercaba, la pasarela caía sobre su cubierta, la púa se clavaba en las tablas y el combate naval se convertía al instante en un enfrentamiento de infantería, precisamente el terreno en el que los romanos eran fuertes. La primera gran batalla en la que se usó el cuervo trajo a los romanos una victoria contundente sobre una flota cartaginesa mucho más experimentada. Y después la táctica funcionó tan bien que durante el resto de la guerra, Cartago solo ganó una batalla naval. Pero el cuervo tenía su precio. La pesada estructura en la proa empeoraba seriamente la navegabilidad del barco, y los romanos perdieron casi por completo 2 de sus flotas en tormentas, en buena medida por culpa de esa superestructura tan pesada. 2 siglos después, la flota romana ideó una solución parecida, pero muy distinta. Esta vez al enemigo ya no se le enganchaba con un puente, sino que se le arponeaba literalmente a distancia. El Harpax de la flota romana. El almirante Marco Agripa se enfrentó a los barcos ligeros y maniobrables del pirata Sexto Pompeyo, casi imposibles de alcanzar en mar abierto. La solución fue el Harpax, un proyectil tomado de los griegos, con forma de pesado madero con un gancho macizo en el extremo, que se disparaba desde una balista embarcada. Al golpear el costado de un barco enemigo, el Harpax quedaba clavado con fuerza en el casco, y después la tripulación enrollaba el cable en un cabrestante y arrastraba la presa hasta pegarla al barco para el abordaje, sin que el enemigo pudiera hacer nada al respecto. La maniobrabilidad de los capitanes sicilianos de Pompeyo dejó de importar. Escapar de un arpón que volaba más rápido que el remero más veloz era sencillamente imposible. En la batalla decisiva de Nauloco, este dispositivo decidió en gran medida el resultado del combate. Contra flotas casi iguales en número, el Harpax dio a los romanos una ventaja decisiva, y de la enorme flota pirata solo un puñado de barcos logró escapar hacia el mar, mientras el propio Sexto Pompeyo huía del campo de batalla tras perder la mayor parte de sus fuerzas. Pero los proyectiles más pesados de la antigüedad no volaban desde los barcos, sino desde las máquinas de asedio, cuyo nombre proviene de un animal que cosea más fuerte que un cañón. El onagro. Esta máquina de lanzamiento del Bajo Imperio Romano funcionaba según el principio de un único brazo potente. Varios soldados lo tiraban hacia abajo casi hasta el suelo. Cargaban una piedra en la honda o el cuenco fijado en su extremo, y luego lo soltaban de golpe. El brazo se enderezaba con fuerza y podía, de un solo golpe, derribar un muro o desbaratar una formación enemiga compacta. El historiador romano Amiano Marcelino explicaba así el origen del nombre. Los asnos salvajes, cuando son perseguidos por cazadores, cosean hacia atrás con tanta fuerza que las piedras lanzadas bajo sus cascos pueden atravesar el pecho o partir el cráneo del perseguidor. La máquina recibió el nombre de este animal, el onagro, aunque en un principio ese mismo dispositivo se llamaba escorpión, por su brazo levantado hacia arriba que recordaba un aguijón. El armazón de la máquina a veces se montaba sobre ruedas de madera para poder trasladarla de una posición a otra, y a veces se ensamblaba directamente en el lugar del futuro asedio, cuando transportar la construcción ya montada resultaba demasiado pesado. Pero el arma más ingeniosa de la antigüedad no mataba en el acto, convertía una simple vasija de barro en un arma de pánico masivo. Bombas de escorpiones en Hatra. Los defensores de la fortaleza desértica de Hatra, situada en el territorio del actual Irak, se enfrentaron al asedio del emperador romano Septimio Severo. Primero, nafta ardiendo cayó sobre los legionarios y sus máquinas de asedio, prendiendo fuego a todo a su paso y sin apagarse ni siquiera cuando intentaban sofocarlo con agua. Cuando los romanos por fin comenzaron a asaltar las murallas, los defensores les lanzaron encima vasijas de barro llenas de escorpiones vivos. Un soldado picado, colgado a varios metros de altura en el muro de la fortaleza, estaba condenado, no podía descender para curarse, y el veneno actuaba deprisa, provocando un dolor atroz y pánico en pleno asalto. Según los testimonios de los historiadores, esta combinación de fuego y proyectiles vivos resultó tan eficaz que finalmente obligó al enorme ejército romano a retirarse de las murallas de Hatra con las manos vacías, dejando a esta pequeña ciudad del desierto como una de las pocas fortalezas que nunca llegaron a someterse a la máquina de asedio romana. 10 épocas distintas y 10 civilizaciones diferentes están unidas por un mismo principio. La falta de metal, de recursos o de tropas entrenadas se compensaba con ingenio técnico y la disposición a usar literalmente todo lo que se tuviera a mano, desde el veneno de serpiente y los escorpiones vivos hasta la simple arcilla y el crin de caballo. Cada una de estas soluciones obligaba al enemigo a cambiar, a reforzar su armadura, a reorganizar su flota,
a modificar su formación de infantería o su táctica de asedio. Los escitas obligaron a sus vecinos a tener en cuenta las armas envenenadas mucho antes de que existiera siquiera el concepto de guerra biológica. El Falx Dacio y los escorpiones de asedio de Hatra demostraron que la victoria a veces la trae no el número de tropas, sino un solo detalle técnico bien encontrado. Y la flota romana, que empezó las guerras púnicas sin una sola victoria seria en el mar, para el final de estas había dominado tanto el abordaje que logró vencer al estado marítimo más poderoso de su época. Precisamente estos choques con armas poco convencionales del enemigo fueron los que definieron la imagen de ese armamento antiguo clásico que hoy puede verse en las vitrinas de los museos y en los libros de historia. Si te ha gustado esta inmersión en las artimañas militares de la antigüedad, dale like y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios.